la palabra de Dios nos va a hacer ver que si hay algo espiritual en relación a entender las cosas de la familia, es entender el tema de la maternidad junto con el tema de los niños. Y por eso es que hoy vamos nosotros a tratar de una manera como que interactúan los dos temas, porque los niños son el resultado de la maternidad. Después de haber hablado a las mujeres ya varios días y seguramente como hace 8 días decíamos, ser ellas confrontadas con el espejo de la palabra, hoy quisiéramos llegar a la maternidad indirectamente, pero es interesante observar cuánto impacto causa este acercamiento sobre la valoración de la misma. ¿Por qué digo indirectamente? Porque vamos a hablar de los niños, a celebrar los niños en la medida en la que la Escritura los celebra. Cuando uno va al libro de Proverbios, Proverbios habla mucho acerca de niños. Y el problema de entrar directamente en Proverbios es que las personas que recibían la enseñanza sobre niños cuando este libro fue escrito, tenían un contexto muy diferente al nuestro. No tendemos el día de hoy a ver a los niños exactamente igual como los miraban en aquel tiempo, cuando se escribió el libro de Proverbios. Así es que en los días que vienen estaremos nosotros a la luz de ese niño precioso que se encarnó y se constituyó en nuestro Salvador, aprovechando para reflexionar entonces de la disciplina infantil, de la instrucción infantil y otros temas relacionados con los niños. De tal manera que tengamos una comprensión bíblica y además de esa comprensión bíblica, una cosmovisión acerca de los niños. Porque yo te podría preguntar directamente a ti, ¿te gustan los niños? Podría preguntarte, ¿aprecias a los niños? ¿Podrías preguntarte en tu sistema de valores qué lugar tienen los niños? Entonces, en las próximas semanas nos ocuparemos de la disciplina, de la instrucción y de estos temas que tienen que ver con la visión que tengamos en cuanto a los niños. En la época en la que Jesús vivió, históricamente sabemos que el padre tenía toda autoridad, absoluta realmente, sobre sus propios hijos. Al punto que él podía, inclusive, si así lo deseaba, darles muerte. Y muchos así lo hicieron. Si un niño nacía con algún tipo de discapacidad física o mental, entonces alguien podría matar a ese niño. No importaba si era un hombre o si era una mujer. ¿Cómo lo harían? Sofocándolo. A veces ataban a los niños a piedras y los tiraban a los ríos para ahogarlos. Por eso Jesús usa esa figura también. A veces abandonaban a los niños, por ejemplo en el desierto, y simplemente dejaban que los niños murieran. Fue muy pero muy común el que se hiciera eso, y literalmente a veces sacaban al niño muerto a la calle, así como tú sacas la basura. Tendrían entonces un montón de basura fuera de la casa, una pila de estiércol probablemente, y ahí justamente ponían a esos niños pequeños en ese montón después de que ya no tenían vida. Si ese niño entonces moría, nadie tendría culpabilidad por causa de eso, sino que sencillamente se tenía la idea de que eran propiedad legal de aquel que los había matado. Pero igual, si se abandonaba el niño y alguien lo recogía estando vivo, ahora le pertenecía como propiedad legal a aquel que lo había rescatado. Tú puedes entonces imaginar el incesto y el abuso infantil de diversa índole de estos niños que fueron hijos algunos de gladiadores, de prostitutas, de esclavos, y literalmente eran desechables y había una legión de ellos. Por otro lado, también en ese momento la tasa de mortalidad infantil era muy alta. No nombraban el nombre del niño sino hasta pasados algunos días, por lo menos una semana. Cuando el niño tenía ya 8 o 9 días le ponías nombre, no antes. ¿Por qué? Porque no se sabía si iba a vivir. Si el niño moría, sencillamente se sacaba al niño de la casa, se tiraba a la basura y ya no habría necesidad de ponerle un nombre. Así es que la mortalidad infantil era muy alta. Solo el 40% de esos niños vivían hasta los 12 años. Y la esperanza de vida era muy corta. Así es que puedes ver que aquella era una sociedad en la que se miraba a los niños como mercancía. Y la anticoncepción, exactamente como hoy, estaba muy extendida.
Se utilizó, al igual que el día de hoy, algunas formas primitivas de aborto, que eran de naturaleza química, generalmente la que usaban. Siempre ha existido entonces esta manera, durante los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de tratar con los niños. Todo eso para decir entonces que los niños no eran muy estimados, y eso se ve, por ejemplo, incluso en las políticas gubernamentales. Si usted recuerda, en el tiempo de Jesús, Herodes decretó que todos los niños, los primogénitos, debían morir. Los niños, los varones, mejor dicho, aquellos menores de cierta edad, debían de ser ejecutados. Pero no fue solamente en ese caso. Recuerdan ustedes también que el gobierno egipcio había sentídose amenazado por la cantidad de niños que tenía el pueblo de Dios. Así es que ese tipo de decisión también fue tomada en aquel tiempo para que murieran los niños que eran hebreos. Así es que ocasionalmente podía haber un decreto de tal manera que la población se pudiera mantener bajo control. Faraón lo hizo en Egipto, y como vemos, Herodes también lo hizo en Roma, como lo narra el libro de Mateo. Y tal vez con lo que te he dicho tú dices, qué terrible, qué atrocidad, cómo se trataba a los niños en ese tiempo. Lo que voy a argumentar esta mañana es que vivimos en un mundo que no está menos enfermo desde el punto de vista de los niños que aquel mundo depravado. Y hoy nosotros incluso tenemos alguna arrogancia cultural señalando esos casos que les he compartido, cuando pensamos que esa gente era tal vez primitiva y repugnante. Y sin embargo, nuestro mundo, el de hoy, siglo XXI, nuestro país y el mundo entero es igualmente vil. Simplemente tiende a ser un poco más médico, más clínico y tal vez más limpio. En aquel día se mataban a los niños hasta que nacían. Hoy es peor, porque hoy las mujeres ni siquiera sufren ese inconveniente de pasar por un nacimiento. Lo que eso significa es que hay un gran número de parejas el día de hoy que tienen sexo sin casarse, quieren sexo sin hijos y no tienen ninguna intención de tenerlos. Una de las cosas que nosotros vemos entonces es que se ha separado el matrimonio del sexo y se ha separado el matrimonio de los niños. Y cada día se crean más métodos anticonceptivos para prevenir el nacimiento de niños. A veces escucha uno a mujeres hablar y pareciera ser que cuando una de ellas queda embarazada le está contando a la otra que pareciera ser que le dio cáncer, que tiene una enfermedad terrible, una enfermedad terminal. Entonces, casi todas las mujeres el día de hoy piensan, junto con aquellos con los que tuvieron ese niño, que hay un método de respaldo para poder quitarse ese niño, y es el aborto. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 3 niños es abortado cada año desde que se legalizó el aborto a principios de los años 70? Así es que se calcula que más de 50 millones de niños han sido muertos hasta este momento. En Guatemala, si usted quiere investigar, no de manera oficial, sino a través de clínicas clandestinas, se calcula que hay alrededor de 65,000 abortos cada año. 65,000. Así es que usted ya podrá comparar si esta pandemia, de la cual hoy se ha dicho tanto, es tan seria como esta otra, en la cual los niños son tan despreciados y tan arruinados al punto de inclusive matarlos. En este año, en Estados Unidos, 1.3 millones de niños serán ejecutados por aborto. Si tiene algún reparo sobre si es un niño o no, pues déjeme decirle, claro que lo es. ¿Por qué digo esto? Porque muchos están pensando y dicen que es una cosa, pero cuando vamos a la Escritura vemos que cuando María estaba recién embarazada de Jesús, ¿de qué estaba ella embarazada? ¿De una cosa? No, de un niño. Así es que estaba embarazada de un niño. Era un bebé en el vientre de su madre, era un niño. Sin embargo, el mundo en el que vivimos pone a los niños en el mismo nivel de respeto que el gobierno romano o que el gobierno egipcio. Y es interesante porque hoy vivimos en un contexto muy engañoso. Miren ustedes,
Si una mujer está embarazada y vengo yo como persona cualquiera civil y le meto un puñetazo en el estómago a esa mujer y ella por causa de esto pierde al bebé, entonces yo soy acusado de asesinato. Pero si soy médico, no soy acusado entonces. Y no tiene nada que ver con que si es un niño o no. Cuando nosotros vemos entonces que lo que tiene que ver realmente es sencillamente que en un caso es aprobado y en otro caso no. Y hay un debate porque la mayoría de clínicas de control de la natalidad o prenatales para mujeres se encuentran en lugares pobres. ¿Sabe? Son lugares, por ejemplo, en el norte donde no se hacen ecografías. Porque si se hiciera la ecografía de su bebé antes de nacer y pudiera ver los bracitos de ese bebé, la carita de ese bebé, los piecitos de ese bebé, entonces esa ecografía sería útil para que aquella mujer despertara de lo que va a hacer y entonces ya no abortaría. Y por eso no hay este tipo de diagnóstico en la gran mayoría de estos lugares en donde se practican los abortos. Lo que quieren entonces es matar a los niños, abortar a los niños. Pero nosotros sabemos que un niño no es un tejido nada más. Un niño es un ser humano. Nosotros también somos tejidos, pero también somos seres humanos. Y quiero dejar claro entonces, hermanos, que el día de hoy hay un desdén hacia los niños, hacia los ishtos, hacia los patojos, hacia los chirices. Debemos hoy, hermanos amados, entender que no se pueden ver a los niños como que son una inconveniencia, que no nos permiten estar libres. Lo que intentamos y hacemos entonces, y digo las mujeres, es intentan no quedar embarazadas, usan anticonceptivos, pero si no funciona, invocan el aborto para deshacerse de los niños. Curiosamente, si usted hace una investigación histórica sobre esto, usted se va a dar cuenta que no es de la Biblia de donde provienen esas ideas. Viene del pensamiento darwinista, es decir, que ciertas personas están en forma y otras no tanto. Y que aquellas personas que están más en forma son las que deberían de continuar entonces con la especie. Aquellos que están menos en forma no deberían de hacerlo. Y así llegamos, para ilustrar el tema, a la Alemania nazi. La Alemania nazi no era más que las implicaciones prácticas del pensamiento darwiniano. Dijeron, hay una cierta raza de personas, arrianas, que son las más aptas. Otras etnias son menos aptas. En otras etnias debían de morir por selección y por procesos naturales. Simplemente deberían de dejar de existir. Pero hay una cosa que sigue arruinando esa idea y es inevitablemente, la genética, pero también una cosa que es lo que ha hecho la diferencia hasta el día de hoy: la bondad cristiana. La bondad cristiana. El problema era que anticipaban que los cristianos seguirían teniendo misericordia de las personas jóvenes, enfermas y ancianas, igual que hoy. Las instituciones que tienen más cobertura en el mundo, el día de hoy, inclusive la ONU, ha declarado que el gran problema el día de hoy es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que se opone a esa falta de amor hacia los niños. Porque los cristianos seguiremos alimentándolos, amándolos, cuidándolos y capacitándolos para que ellos vivan. Y al hacerlo, los cristianos entonces estamos arruinando el acervo genético que se supone debería de permitir que los menos aptos mueran. No va a ser así. Nosotros creemos entonces, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad. No somos una superraza. Usted no es una superraza mejor que los niños. Usted debe saber que pensar que uno es mejor que un niño en realidad es una arrogancia práctica. Por eso nosotros nos tendríamos que preguntarnos cómo se sintieron los alemanes en esta necesidad de dar muerte a todos los judíos. Y resulta que al hacer una investigación, hermanos, se descubre que esto vino producto del pensamiento de un hombre llamado Thomas Malthus. Creó algo llamado eugenesia malthusiana. Argumentó que ciertas razas y ciertas personas no deberían de poder reproducirse. Y este pensamiento fue llevado adelante en Estados Unidos por una mujer feminista llamada Margaret Sanger.
fundó una organización. ¿Sabe qué organización? Planned Parenthood, diciendo que era necesario que el aborto y la esterilización estuvieran disponibles, obligatorios si fuera necesario, para superar la influencia de la iglesia cristiana y eliminar a los menos aptos. Así es que esta mujer, que era una vehemente racista y también era una mujer anticristiana, decidió que esta eugenesia malthusiana debería desarrollarse prácticamente en esa nación. Y lo que sucedió entonces es que se establecieron clínicas para proporcionar anticonceptivos y abortos. Así es que si tú haces solo un análisis, te darás cuenta que este tipo de clínica generalmente se abre en los barrios socioeconómicos pobres. ¿Por qué? Porque se intenta que ese racismo sea práctico y que los menos aptos sean los que mueran. Hay una gran animosidad hacia los niños. Probablemente entre las personas que me están escuchando hay algunas mujeres que se han practicado un aborto. No estoy diciendo que no es perdonable. Estoy diciendo que es perdonable en Cristo. Jesús murió por todo pecado. Puede perdonar todos los pecados, pero lo que estoy diciendo es simplemente esto: que vivimos en una ciudad que no es tan sabia ni amable como debería de ser. Y debemos saber entonces que cuando nosotros vemos el tema en la Escritura, es un tema muy importante, porque estamos hoy el día intentando divorciar la sexualidad del matrimonio y el matrimonio de la maternidad, y ver a los niños como una carga en lugar de una bendición, y verlos de una manera negativa en lugar de verlos a la luz de la positividad que la palabra presenta, es pecado. Entonces lo que vamos a hacer es que tengo que animarle a usted a que trate bien a los niños, a que no los tire, a que usted pueda saber que los niños tienen valor para el Señor. Y quisiera recordarle lo que Jesús dice en San Mateo 19, versículo 13 y 14. Entonces los niños pequeños fueron llevados a Jesús. ¿Cuál es la visión de los niños que usted tiene? Note la visión que Jesús da. Entonces los niños pequeños fueron llevados a Jesús para que Él pusiera las manos sobre ellos. Esa es una de mis imágenes favoritas de toda la Biblia. Jesús oró por niños pequeños. Quiero decir, si no te gusta eso, sabes que necesitas una gran ayuda. Esta es una buena foto de lo que te debe de gustar a ti. Se supone que debes de orar por los pequeños y con los pequeños. Si eres padre, si eres madre, deberías de estar orando con ellos todo el tiempo. Si tienes hijos que conoces, sobrinas, sobrinos, amiguitos, debes orar por ellos. Orar con y orar por ellos. Todas las noches a la hora de dormir, con tus niños debes de orar, debes de cantar al menos un canto hacia el Señor. Jesús ora con los niños. Deberíamos, como discípulos del Señor, estarlo haciendo, no como los discípulos que ahí fueron prácticamente exhortados y se les hizo saber que Jesús no tiene un ministerio solo para adultos. No tenemos tiempo que perder con los niños pequeños. Crecen demasiado rápido y por eso Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de ellos. Así es que deja que los niños vengan a Jesús. Dice Jesús: yo hice el cielo para ellos. Jesús nos dice entonces que incluso nosotros, los que somos viejos, debemos acercarnos a Él con esa confianza que los niños tienen en el Señor. Se supone entonces que los niños deben venir a Jesús. Tú debes de querer que los niños vengan a Jesús. Debes de querer que los niños amen a Jesús, que celebren a Jesús, que sigan a Jesús. Y esto es asombroso, puesto que Dios ha puesto en los niños una capacidad de amar a Jesús, incluso a una edad muy temprana, y vienen a Jesús y se acostumbran a venir a Jesús. ¿Has visto cuando los niños juegan a hacer culto? Y de pronto uno se levanta y comienza a predicar. Y cuando se le pregunta al niño: ¿y qué estás predicando? El niño dice: estoy hablándoles de Jesús, porque mi hermanito no conoce a Jesús. Y eso es bueno, es bastante preciso. Cuando uno ve a un niño entonces que está buscando a Jesús, porque ellos pueden amar a Jesús. Así es que, padre, no le estorbe.
amigo, tío, no les estorbe. Usted tiene que buscar entonces cómo conducir a sus hijos a Dios y no cómo obstaculizar eso. Se supone que no debemos de obstaculizarlos. Mateo 21, 15 y 16 dice: cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley, es decir, los profesionales religiosos, vieron las cosas maravillosas que hizo Jesús, y los niños gritaron en el área del templo: Hosana al Hijo de Dios, se indignaron. ¿Oyes lo que dicen esos niños?, preguntaron. Sí, respondió Jesús. ¿No has leído de que de los labios de los niños y de los infantes es que será ordenada la alabanza? ¿Quiénes son las personas que adoran a Jesús en el Nuevo Testamento? Son niños. Están cantando, están gritando, están celebrando. No los profesionales religiosos demasiado serios que están muy molestos. Así es que cuando los niños canten, déjelos cantar. Se supone que los niños deben de venir a Jesús y deben de cantarle. Y eso me lleva a una experiencia personal. Cuando yo crecí, recuerdo que papá y mamá me llevaron a Jesús. Querían que conociera a Jesús. Y recuerdo que en el templo en el que yo cantaba, el que más fuerte cantaba era un señor que tenía una voz y un timbre muy intenso. Y yo recuerdo que me ponía a la par de él para hacerle la contra, para intentar cantar más fuerte que él, pero en realidad cantándole al Señor. Por eso, si usted quiere dejar de estar inhibido, no inhiba a aquellos niños que quieren alabar al Señor, porque cuando un niño quiere alabar al Señor, hasta a usted que de veras quiere honrar al Señor, le quitará sus inhibiciones, porque los niños no son gente religiosa, los niños son gente feliz. Y un niño pequeño, como en Marcos 9, cuando Jesús toma a un niño pequeño, lo pone entre ellos, lo toma en sus brazos y les dice: el que recibe a uno de estos niños pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así es que, ¿qué dice Jesús? Jesús dice: la forma en que tratas a este niño es la forma en la que me tratas a mí. Y la forma en la que me tratas es la forma en la que tratas al Padre. Así es que su visión de Dios involucra directamente su trato a los niños, más ahora que usted tiene contacto con ellos en la casa. Note por favor que Jesús dice, hay personas, casi esto dice Jesús, dice, hay personas que dicen yo amo al Señor, pero son malos con los niños. Viene Jesús y dice, no puede ser eso. Si amas a ese niño, me estás amando a mí. Si tú no amas a ese niño que es portador de mi imagen, que lo he hecho a mi semejanza, tú tampoco me amas a mí. Ese niño tiene dignidad y valor. Ese niño no debe ser impedido de venir a Dios. Y ven, mujeres, ¿por qué es tan importante la maternidad? Porque se debe de orar por ese niño, porque se debe animar a ese niño a que adore a Jesús. Y mi pregunta entonces, en su hogar, en su vida, en la iglesia, ¿son bienvenidos los niños? ¿O es usted de los que dicen, a mí no me gustan los niños, a mí me caen mal los niños? O tal vez lo dice de otra manera, lo que pasa es que yo soy soltero. Jesús también era soltero. Y Jesús tiene niños en su regazo, ora por ellos, y es un buen trabajo ejemplificar para los hombres que son solteros. Los solteros deben de buscar respetar a los niños, bendecir a los niños, probablemente trabajar en una guardería. Eso sería algo extraordinariamente genial para los solteros. Y tal vez el soltero estará pensando, ¿qué le enseño al niño? Y lo que va a descubrir es lo que descubrimos muchos con los niños, que ellos nos enseñan a nosotros. Mis dos hijos, ¿saben a qué me enseñaron? A ser papá. Claro que la palabra del Señor era la norma, pero ellos me enseñaron, y la verdad es que es una bendición que nosotros los varones amemos a los niños. Soltero, si tú amas a los niños, alguna chica va a observar que amas a los niños y dirá, me gustan sus actitudes. Va a mover el corazón de ella a favor tuyo. Que la gente trate a los niños entonces como Dios los trata. Y el trato a los niños es una indicación de nuestra visión de Dios. Este tema da para mucho, pero quisiera entonces llegar para terminar a Mateo capítulo 18. Jesús dice, cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le sería colgar una piedra de molino grande alrededor de su cabeza, cuello, y ser tirado al lago de Atitlán y ser ahogado en las profundidades del mar. Así es que nosotros nos damos cuenta que hay enseñanzas que son tontas realmente, como la de algunos que piensan que a los niños hasta que tienen 12 o 13 o 14 años es que hay que hablarles de Cristo, cuando Jesús está diciendo aquí: estos niños son los que creen ya en mí, estos pequeños creen en mí. ¿Qué significa eso? Que van a haber niños cristianos genuinos en su fe de 2, 3, 4, 5 años. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, ¿desde cuándo? Desde que estaba en el útero de su madre, recuerda. Así es que debe empezar muy temprano. Puede empezar usted muy temprano. No tiene por qué esperar a que sus hijos crezcan y se demonicen casi en la secundaria y luego intentar compensar la diferencia. Se supone que los niños pueden amar al Señor desde temprano y lo hacen. Y si usted entonces hace esto, Jesús le dice que no estará obstaculizando la vida espiritual de sus hijos, no estará haciendo que ellos sean pecadores o incrédulos, sino que más bien, si usted no deja que los niños vayan a él, sería mejor, dice Jesús, y es Jesús quien lo dice, que se amarrara al cuello una gran piedra y fuera lanzado a uno de estos lagos nuestros profundos o ahí al océano. Sería entonces una mejora en comparación con lo que Dios tiene para nosotros, si usted piensa en términos de Dios. Así es que le animo a que usted piense en esto, en una sociedad donde los niños no son apropiados, no son apreciados, donde los niños son abandonados, descuidados, abusados. Resulta que se han hecho estudios que dicen que 1 de cada 3 niños de esta generación fue abusado sexualmente. Proverbios 1 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios desprecian la sabiduría, el conocimiento y la disciplina. Que no hay temor de Dios, no hay asombro, no hay reverencia, no hay respeto por Dios, y se nota en la práctica, en la forma en cómo usted percibe o cómo trata a los niños. Por eso aquí hay un llamado, y quiero recordarles, varones, que no hay que pensar de los niños como que son los que se llevan nuestro dinero, que son los que nos roban el tiempo, nos roban la vida, que son los que hacen subir de peso a nuestra esposa cuando está esperando. Qué bonito ver a una mujer embarazada con la concepción de que el hijo es una bendición de Dios y que Dios les ha dado esta gran oportunidad de dirigirlo hacia Él. ¿Cómo terminar? Les decía, recuerden lo que desde Génesis capítulo 1 Dios dijo a Adán y Eva. Les dijo que ellos se multiplicaran y que fueran fructíferos. Son dos cosas diferentes, porque multiplicarse no cuesta tanto. Pero ser fructífero significa que el que se multiplica debe de levantar virtudes, que debe de fructificar, deben de ser buenos hijos. Por eso el mandamiento cultural le está diciendo a usted: tenga hijos. No haga tanto caso de esas tonterías que nos dicen de que en el mundo ya no cabe más gente. Ese es el gran problema de todo lo que hoy estamos viviendo. Que a alguien se le ocurrió pensar que este mundo no es suficiente. Se han hecho cálculos, hermanos, que si todita la población mundial se ubicara en el estado de Texas, resulta que habría 1,700 pies cuadrados para cada uno de toditos los habitantes del mundo si solamente estuvieran en Texas. Así es que no es tan cierto eso de que la explosión demográfica nos debe de obligar a tener una idea de cómo detener el crecimiento poblacional. Si usted nota, todos los que lo están promoviendo son personas que no conocen al Señor. Porque al fin y al cabo, si en un momento dado de veras este mundo ya no aguantara con tantos como ha podido pasar en otras oportunidades, ahí es donde Dios permite, muchas veces en su soberanía, una hambruna, una enfermedad, cosas de ese tipo. Pero este mundo, hermanos, fue diseñado para que nosotros sepamos que hemos de multiplicarnos y hemos de ser fructíferos. Máxime cuando aquel que tiene varios hijos sabe que los va a encaminar en los caminos del Señor. Termino recordándole que yo conozco a un amigo, un hermano, probablemente criticado por muchos, porque resulta que él, siendo joven, tiene en este momento 14 hos.
Porque hoy en día se piensa que solamente 1 o 2 hijos se deberían de tener. Si solo esos les permitió tener el Señor, se entiende. Nosotros tendríamos 3 hijos con mi esposa, pero el primero en realidad Dios lo llevó y esperamos conocerlo justamente hasta que nosotros vayamos al reino y podamos entonces ver quién era nuestro bebé. Pero este hermano tiene 14 niños. Ahora imagine qué va a pasar en la vida de ese hombre y de esa mujer si a cada uno de estos 14 los indoctrinan como una descendencia para el Señor y les enseñan a ser fecundos. Usemos ahora la lógica. ¿Qué es más productivo? ¿Lo que produce una persona en igualdad de condiciones con una enseñanza sabia, o lo que producen 14 personas bien entrenadas y bien enseñadas amando al Señor? Y le dejo ese pensamiento porque nosotros ya no reflexionamos el día de hoy. Nos dejamos ir por los cánones del mundo y no hacemos la lucha de ver si esto se acomoda a lo que Dios dice o lo que Dios no dice. Y quiero animarle entonces a recordar que no hay que poner obstáculo a los niños y que la maternidad es una gran bendición. Por cuanto el Señor le da el chance, mujer de Dios, de no obstaculizar en lo más mínimo el crecimiento de esos niños para que conozcan a Jesús y para que sigan siendo la sal y luz en este mundo. No sabemos cuándo va a venir Jesús y yo espero que el Señor venga. Pero también le quiero decir que el Señor es soberano y puede que no venga, así se diga lo que se diga, en 100 años, en 200 años o en más años. ¿Dónde vamos a estar parados si estamos de aquí a 100 años todavía como iglesia? Si dejamos que los niños crezcan como quieran, la iglesia va a perder. Es ahora el tiempo en el que cualquier padre cristiano debe de valorar al hijo que tiene y dirigirlo en los caminos del Señor. Así, dentro de 50 años o dentro de 100 años, si Jesús no ha venido por nosotros, o dentro de 200 años, nosotros habremos dado la talla que el Señor quiere para esta generación. Esta generación que, como la palabra nos muestra, hermanos, es una generación mala. Es solo la sal. Y usted sabe quién es la sal, la que preserva a esta generación. Aprecie entonces, hermana, su maternidad. Es una gran bendición que Dios le ha dado, la de tener 1, 2, 10, 20, dejémoslo hasta ahí, todos los niños que el Señor le ha dado. Déjeme orar por usted. Mi Padre, nuestro Padre, hoy queremos poner en tus manos de amor a todas las mujeres que están escuchando esta reflexión. Hazle saber que su ministerio es fundamental, que esto de levantar a un hijo es exactamente el diseño de la maternidad. Por eso no puede descuidarse esa herencia. Por eso es que esa herencia no se le puede entregar a otra persona. Si ni la herencia económica, que ni es tan importante, le entrega uno a cualquiera, menos esta herencia que son los hijos. Así es que danos ese entendimiento para valorar como tú ves, Señor, en tu palabra a los niños, y que nosotros no impidamos que ellos lleguen a ti, y que podamos saber que de ellos tú fundaste la fortaleza para hacer callar al vengativo. Sabemos, Señor, que los niños son los que proclamarán tu palabra. Qué lindo saber que un niño desde pequeño puede comenzar en esta labor y entender por la fe quién es Cristo. Oramos para que nuestros niños lo más pronto posible conozcan a Jesús, pero de veras sobre la base del temor a ti y sobre la base de la enseñanza de tu palabra. Gracias por todos los niños, aquellos que conocemos, aquellos que conoceremos, y en general por todos los niños de este mundo. Son una esperanza la que tú nos has dado en ellos, de saber que tienes propósito para esta tierra. Gracias, mi Dios. Bendice a estas mujeres. Hazles hacer cambios en su cosmovisión, en sus prioridades, aún en su trabajo, aún, Señor, en su preparación. Hazles saber cuán importante es que sean teólogas, que sean mujeres que conocen de economía, que conocen de alimentación, que conocen de educación. Llévalas a la palabra con la idea de que cada cosa que aprenden han de transmitirla a aquellos que están bajo su cuidado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones de Dios para su vida. Le recordaré